Ahí estamos. Muy bien, hermanos, muchas gracias por estos breves minutos de paciencia en lo que podíamos establecer la conexión aquí en la tecnología que usamos para poder proyectar algo relacionado con el tema de hoy y que así sea mucho más comprensible para todos. Seamos muy bienvenidos aquellos que nos encontramos aquí de manera presencial en nuestro templo bíblico 126, pero también damos la bienvenida a todos los hermanos que se encuentran ya desde las distintas plataformas de internet siguiendo este estudio. Gracias por estar con nosotros. Hoy lo que nosotros estaremos estudiando es el penúltimo tema relacionado con aquello que hemos estado hablando desde ya hace algunas semanas, los días miércoles. Si alguien se está conectando por primera vez y no tiene el conocimiento de qué es lo que hemos estudiado en semanas anteriores, o alguno de los que estamos aquí no tiene esa noción, bueno, creo que es importante señalar que lo que hemos estado estudiando los días miércoles es, en palabras simples, el manual de instrucciones de Dios para la iglesia. La Iglesia de Cristo es una institución planeada, diseñada en la eternidad, y que fue la voluntad de Dios que fuese establecida en la tierra. Y también fue la voluntad de Dios, algo que ojalá y aprendiéramos a agradecer, que esa institución divina fuese entregada en manos humanas, para que fuesen nuestras manos, las manos de la iglesia, las que administrásemos todos aquellos bienes materiales y espirituales que Dios nos da en el sitio donde nos congregamos, que hemos aprendido a identificarlo como el templo, el lugar de culto, quedando claro que la iglesia somos las personas. Nosotros somos iglesia y nosotros constituimos y construimos la iglesia. La iglesia es un edificio, pero no un edificio que se ha acabado de construir. La primer piedra de la iglesia se puso en una cruz y la última piedra se pondrá cuando todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón estaremos en su gloria viéndolo cara a cara. Ya, ahí se colocará la última piedra que la iglesia necesite para estar como el Señor desea y requiere que esté. Mientras ese proceso no culmina, henos aquí en la tierra, enfrentándonos a nosotros mismos y teniendo en nuestras manos la encomienda de hacer que nuestra iglesia sea como la iglesia que Él necesita. Y es responsabilidad de todos, porque todos somos iglesia. Por eso es que en los temas anteriores, primero, vimos algunos temas donde aprendimos 7 cosas, que espero las tengan presentes, que los miembros de la iglesia podemos hacer para que nuestra iglesia sea mejor y nosotros también seamos mejores siervos de Dios en la iglesia. Después empezamos a adentrarnos ya a tratar de analizar cómo vivían las iglesias del primer siglo. Esas iglesias cuya historia está relatada en el libro de Hechos de los Apóstoles, donde podemos ver los primeros 25 a 35 años de lo que nosotros llamamos cristianismo, a donde podemos ver muchas iglesias, porque hay muchas que están relatadas en el libro de Hechos. La iglesia en Jerusalén, la iglesia en Antioquía, la iglesia en Berea, son muchas iglesias, muchas. Por eso es que, hermanos, no está de más el dejarles la recomendación que si bien aquí no vamos a poder ver a todas esas iglesias, pero se puede convertir en un aprendizaje maravilloso que como familia o como personas nos adentremos en la lectura del libro de Hechos y vayamos al libro con una interrogante. ¿Cómo vivieron su cristianismo los primeros cristianos? Y nos vamos a sorprender. En el tema anterior vimos algo que sucedió con una de las primeras iglesias reunidas en el nombre de Cristo que existió y que se encontraba en la ciudad de Jerusalén. Si quieren ustedes, hermanos, tener toda la información relacionada con estas iglesias y un análisis de cómo vivían,
Yo les recomiendo que ahí en pantalla hay una dirección electrónica de la página de internet que yo uso. Ahí yo tengo colocado el manuscrito completo de mi libro Imitemos a las iglesias de la Biblia. Dense una vuelta por la página. El libro puede leerse, descargarse, compartirse, comentarse. No tiene ninguna clase de derecho. Mándenlo a donde quieran, imprímanlo, úsenlo, porque ahí vamos analizando paso a paso a cada una de las iglesias y aprendiendo cosas de ellas. Bien, entonces, hermanos, vamos el día de hoy a continuar estudiando a la iglesia en Jerusalén. Así que hacemos un cambio de pantalla. En el tema anterior, ustedes ven en la parte de arriba una cita de la Biblia que estudiamos en el tema anterior. Aquí solamente la vamos a mencionar. Pero en el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 1 al 22, vimos que la naciente iglesia en Jerusalén enfrentó un episodio de oposición, donde de la mano de los líderes del judaísmo, 2 de los apóstoles son puestos en la cárcel. Se les intenta de alguna manera atemorizar para que ellos dejen de predicar a Cristo, lo que por supuesto no causó efecto. ¿Qué aprendimos en el tema anterior? Que una vez que estos 2 apóstoles salen de la cárcel, el pasaje de Hechos capítulo 4 nos dice que saliendo de la cárcel fueron a los suyos, a la iglesia de Cristo, fueron a buscar a sus hermanos en la fe y fueron a compartir, como dice en la pantalla, con ellos su angustia. Y aprendimos que la iglesia de Cristo tiene que aprender a compartir sus tiempos de angustia. Vivimos en un mundo, hermanos, donde muy sutilmente, pero con mucha eficacia, Satanás hace el trabajo suficiente y necesario para empezar a formar en nosotros la mentalidad de encerrarnos en nosotros mismos y no compartir nuestras cargas. Nos empezamos a convertir como en pequeñas islas rodeadas por mar, donde nos acercamos un poco el día domingo y después nos volvemos extraños durante 6 días, hasta volver a acercarnos el siguiente domingo, y así 52 veces en el año. Y perdemos esa necesaria coinonía, esa necesaria comunión que la iglesia debe tener y en la cual la iglesia tiene que aprender a compartir sus angustias. La iglesia de Jerusalén aprendió a hacerlo y como consecuencia, como pueden ver en pantalla, pasaron 2 cosas buenas en la iglesia, que si pasó en ellos, puede pasar en nosotros. 1, la iglesia empezó a tener el mismo sentir, es lo que se llama unanimidad. Pero no solo eso, la iglesia también empezó a entender que entre ellos había igualdad. Compartían las mismas luchas, se sentían parte de un todo, no se sentían ajenos, se sentían que estaban en la misma lucha, que seguían los mismos principios, que estaban juntos empujando los mismos ideales. ¿Por qué? Porque compartieron su angustia. Hagámoslo, hermanos, porque así es como nosotros seguimos las instrucciones de Dios para la iglesia y vamos desarrollando nuestra iglesia para que nuestra iglesia, crezca y sea de acuerdo al modelo que Dios necesita. Porque, como vimos al principio, ya entendimos que como iglesia tenemos poder. Ahora hay que hacer que ese poder alcance a aquellos que necesitan del poder de la iglesia para que sus vidas se transformen. Bien, entonces ahora continuamos estudiando a la iglesia en Jerusalén. Y hoy aprenderemos que la iglesia en Jerusalén tuvo una cualidad que está relacionada con la palabra que ustedes ven en pantalla. ¿Qué palabra es? Disciplina. Hoy vamos a hablar de eso y lo vamos a ver en 2 enfoques, pero los 2 enfoques relacionados con una idea. No quiero adelantarme, pero antes de eso quiero hacerles pensar un poco en esa palabra, disciplina. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué viene a su mente cuando escuchan la palabra disciplina? Les aseguro que la mayoría vamos a estar de inmediato acá imaginando cosas como regaños, restricciones, limitaciones, confrontaciones, cuando la palabra no tiene nada que ver con eso. La palabra disciplina básicamente tiene que ver con una noción de orden.
Eso es todo, de que las cosas estén en el orden que deben estar. Y saben, a los seres humanos no nos gusta el orden. No nos gusta, por naturaleza. Y miren, vamos a dejar de pensar un poco en el contexto del culto hacia el interior de las iglesias y pensemos en la vida cotidiana que todos vivimos. Y desde ahí nos damos cuenta que no nos gusta el orden. Y en consecuencia, esa falta de orden que está en nosotros, entra en nosotros a la iglesia. Miren, un ejemplo, para que nadie se sienta señalado. Levanto la mano y me pongo adelante de la fila de las personas que tenemos sobrepeso. Ya no estoy hablando de usted, estoy hablando de mí. Sí, en verdad, sí, yo tengo sobrepeso, sí, en verdad. Y ese sobrepeso, si no hago algo con él, si no establezco un orden para poder enfrentar ese problema, al paso de los meses, y los meses cuando se conviertan en años, y los años aumenten más vejez a la que yo tengo, les aseguro que ya entonces esa falta de orden, ese sobrepeso se puede traducir en problemas como diabetes, taquicardias, hipertensión, la posibilidad de sufrir infartos. ¿Han escuchado esas historias que en todas las familias tenemos una, donde alguien dice, ay, se murió el tío Pedro? ¿Cómo? Sí, tan bueno que era el tío Pedro, ¿ah? Ay, sí, hombre. Oye, pero murió bien joven, ¿eh? ¿Cuántos años tenía el tío Pedro? Tenía como 64. Ay, el tío Pedro se veía tan sano. Pero la realidad es que el tío Pedro andaba con una personalidad como de 60 libras de más. Y así estuvo como 15 años. Y cuando el tío Pedro pudo haber disfrutado todavía unos 10 o 12 años a nietos, hijos, haber trabajado y haber hecho más patrimonio, nos despedimos del tío Pedro antes. ¿Y por qué fue? Porque al tío Pedro le faltó disciplina. Porque el hecho de decir, voy a disminuir el sobrepeso, ¿qué implica? Ah, caray, tengo que tomar esta porción de alimento, esto no lo debo tomar, es que esto no lo puedo hacer, y comienza nuestra natural falta de orden. Es que no puedo dejar el pan. Es que está bien, hermano, yo sé que tengo que hacer algo, hermano, pero es que ese sancocho de los domingos. Por naturaleza somos así los seres humanos. Y esa falta de orden muchas veces llega a afectar a la iglesia. Por eso hoy hablaremos que la iglesia de Jerusalén tenía una cualidad, y esa cualidad estaba relacionada con la disciplina. Pongamos atención a la Biblia y pongamos atención a lo que ésta tiene que decirnos sobre esto que había en la iglesia en Jerusalén. Y para aprender de ello tenemos que ver a este personaje que está en pantalla, Bernabé, el hijo de consolación, que es lo que su nombre significa. Bien, cuando la persecución de nuestro tema anterior termina, esa persecución provocó todo lo contrario a lo que esperaban los enemigos del Señor. La iglesia se fortaleció y la iglesia comenzó a crecer. Y no solo comenzó a crecer, se comenzó a desarrollar hacia el interior de la iglesia una idea revolucionaria de vida que tomó por sorpresa a todos, y les aseguro que a toda la ciudad de Jerusalén la conmocionó, porque esta naciente iglesia, ahí cuando Bernabé se congregaba en ella, era una iglesia que tomó la decisión de erradicar la pobreza de las personas. Y miren que ese es un plan ambicioso. Desde que esta iglesia existió, cuenten 2000 años, todos los gobiernos de todos los países del mundo llegan siempre al frente con la promesa de disminuir la pobreza. Y ninguno ha podido. Conforme los años pasan, la pobreza cada vez va aumentando más. Ah, y por cierto, si usted espera que las elecciones que son cercanas en este país cambien algo, no, me temo que no van a cambiar nada. Mientras el político no tenga a Cristo en el corazón,
nada va a cambiar. Mis hermanos, esta iglesia, imaginen ese plan revolucionario. Vivían en una sociedad, la sociedad romana que tenía gobernada lo que hoy llamamos Tierra Santa, vivían en una sociedad que era clasista, donde la gente luchaba por siempre estar arriba y por siempre estar en el punto más alto del pináculo social. Incluso, como sucede en muchos países de la actualidad, resulta que la ciudadanía romana se podía comprar. Y si usted era ciudadano romano, tenía privilegios que nadie más tenía. Por ejemplo, si usted era ciudadano romano y cometía un delito, no lo podían azotar, mientras que a la gente de otras nacionalidades sí la azotaban. Oiga, no lo estoy diciendo yo, está en la Biblia. Incluso alguna vez el propio apóstol Pablo se queja y Pablo dice: ¿acaso está permitido que a mí, siendo un ciudadano romano, me hayan azotado? Y la Biblia dice que las autoridades se espantaron cuando se enteran que era ciudadano romano. Tanto se espantaron que hasta los principales de ese lugar lo fueron a ver, lo sacaron de la cárcel y le dijeron: váyase usted y discúlpenos. Porque si se llegaba a escuchar esa queja de que un ciudadano romano había sido azotado, ellos la podían pasar mal. Y cuando Pablo está en ese intercambio de opiniones, en esa situación, aparece un personaje romano que le dice: tú eres ciudadano romano, a mí me costó una fortuna conseguir la green card romana. ¿Sí? Era una sociedad clasista, una sociedad donde las clases estaban bien marcadas, definidas, y a donde la gente creía que valía por lo que tenía y no por lo que la gente era. Y de momento llega el cristianismo, diciéndole a la sociedad romana: todos somos iguales. Si todos somos iguales, todos debemos tener lo mismo. Increíble. Y eso provocó que sucedieran cosas como la que ustedes ven en pantalla que hizo Bernabé. La Biblia dice en el libro de Hechos capítulo 4 versículo 37 que Bernabé, como tenía una heredad, un terreno, una tierra, ¿qué hace Bernabé con su tierra? La vende y trajo el dinero. ¿Y qué hizo? Lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Y los apóstoles qué hacían con ese dinero? Lo distribuían entre todos para que todos tuvieran lo mismo. ¡Wow! ¿Se imaginan intentar eso? Hacerlo en el México o en el Estados Unidos de esta época, en las iglesias cristianas de nuestra época. No, mis hermanos, el intento duraría tal vez un par de minutos y de ahí no pasaríamos, porque de inmediato alguien comenzaría: no, pero pues yo gano $2,000 a la semana, y ¿a poco yo voy a agarrar de mis 2,000 para darle al que nada más gana 500? Oiga, no, yo tengo más gastos. No, el intento duraría como que 2 minutos. Ahora, mis hermanos, la iglesia en Jerusalén comenzó a regirse bajo este principio de igualdad. Y ahí tenemos un ejemplo. Y ahí es a donde inicia lo que vamos a terminar dentro de unos minutos, conectándolo con la idea de orden y disciplina. Mientras tanto, yo quisiera que pensáramos en lo que pudo haber provocado acciones como las acciones de Bernabé. Imaginen qué pudo haber propiciado en el resto de la iglesia el ver que personas que tenían mayor capacidad económica estaban dispuestas a renunciar a ella para bendecirlos a ellos. Por lo menos yo entiendo con claridad que seguramente hubo 2 consecuencias. La primera que aparece en pantalla: esto fue de testimonio. La gente recibió el impacto de ver lo que los otros hacían, testimonio, ver las acciones de los demás, y seguramente esas acciones golpearon la mente de mucha gente que no había pensado en esto, en compartir su riqueza. Eso me lleva a una segunda conclusión lógica: motivación. La motivación de que algunas otras personas hicieran lo mismo para poder ayudar a que se siguiera generando esa igualdad en todos los sentidos al interior de la iglesia. Tranquilo, a nadie le voy a pedir escrituras de su casa, ni le voy a pedir que venda nada. Tranquilos, no es nuestro tema. Ahora, quedémonos con eso.
el impacto de lo que Bernabé hace y lo que pudo haber provocado en la mente de la iglesia. Y ahí es a donde entran muchas otras personas, porque no se nos dicen sus nombres, que hicieron lo mismo. Sí, se nos habla de varias, pero yo quiero destacar a aquellas personas de las cuales sí se nos dice su nombre, que hicieron lo mismo que Bernabé, igual que muchas otras personas, pero no lo hicieron por los motivos correctos. Y esas dos únicas personas de las que se nos dan sus nombres, que intentaron hacer lo mismo que Bernabé, recuerden, hubo muchos otros que lo hicieron, solo que de ellos no se nos dice su nombre, pero sí se nos dice el nombre de dos personas que intentaron hacer lo mismo, pero por los motivos correctos. Ya empiezan los que han leído Hechos a imaginarse los nombres. Tienen razón. Fue un matrimonio. Ananías y Zafira. Muy bien. Y tal vez ya hasta algún hermano ahí donde nos está siguiendo en alguna plataforma también hizo Ananías. Qué bueno, tienen razón. Sí, Ananías y Zafira. Así que cambiamos de pantalla y ahora tenemos a este matrimonio que hizo lo mismo que Bernabé, pero de la manera equivocada. Intentó hacer lo mismo que Bernabé por los motivos incorrectos. El libro de Hechos, capítulo 5, versículo 2, dice en pantalla y lo pueden ver en su escritura. Y sustrajo del precio, Ananías, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Esta parte es la importante, trayendo solo una parte. Comparen con Bernabé. ¿Bernabé qué hizo? Trajo todo, mientras que ellos solamente traen una parte. Sí, fue algo contrario a la voluntad de Dios. Eso hizo que un juicio sobreviniera sobre ellos, que el matrimonio, ambos terminaran muertos por medio de la palabra del apóstol Pedro, y eso hiciera que la autoridad de Pedro creciera ante los ojos de la iglesia. Así sabemos que la historia termina, solo que no es nuestro tema, porque tenemos que concentrarnos en las acciones que ellos hicieron. ¿Por qué actuaron así? ¿Por qué Ananías y Zafira tomaron la decisión de hacer las cosas de una forma diferente? ¿Cuál fue el problema con ellos? Si se dan cuenta, el problema de Ananías y Zafira no podemos decir que fue el egoísmo, porque si hubiese sido el egoísmo simplemente no hubieran vendido nada, porque nadie estaba obligado a vender sus propiedades. Quienes lo hacían de manera voluntaria. No podemos decir que aquí el pecado fue egoísmo, porque ellos vendieron la propiedad. El problema es que solo trajeron una parte. En cierto sentido, digámoslo así, Ananías y Zafira no tenían problema en el sentido de dar. Ese no era su problema. El problema para ellos no era dar. El problema para ellos era con cuánto se iban a quedar. Se los pongo así, de estas dos maneras que van a ver en la pantalla. Primero observen lo que aparece a la derecha. ¿Cuál es el problema? El problema es que ellos querían tener más. Y eso, mis hermanos, nos lleva a lo mismo que hablamos en la introducción: orden. Ellos quisieron hacer las cosas de una forma diferente, no siguiendo el orden en que las cosas se hacían. La iglesia en Jerusalén se movía de una manera donde todos, teniendo el mismo sentir, iban en la misma dirección. Bueno, apareció este matrimonio que dijo: nosotros queremos ir en una dirección diferente. Eso es falta de orden. Lo mismo que pasó en la mente de un querubín llamado Luzbel, que habiendo un orden divino preciso, él se atrevió a pensar: quiero hacer las cosas diferente. El orden que Dios ha establecido en esto que se llama eternidad no es un orden que me agrade. Entonces voy a intentar hacerlo de otra forma.
El médico dice, una pastilla al día, usted va y se toma 2, porque usted cree que así es mejor. El médico dice, tiene usted que bajar de peso, pero usted cree que todavía puede con un plato más de sancocho. Falta de orden. Si alguien nos sigue, que no sea dominicano, es un plato típico dominicano. Perdón, soy medio dominicano, mi esposa es dominicana, así que me entiendo con estos asuntos del sancocho. Entonces, mis hermanos, esta falta de orden, dense cuenta cómo se manifiesta en muchas áreas. No solamente en el sentido de bajar de peso o administrar bien el dinero que ingresa a casa, tiene que ver con todo en la vida, con todo en la vida. Y eso inevitablemente nos lleva a las siguientes conclusiones que les pongo en la pantalla. Primer conclusión en la parte de arriba. En la iglesia debe existir orden. Hacedlo todo decentemente y con orden. Pero no existe orden si no hay disciplina. Claro, sí. Toda iglesia de Dios debe estar trabajando en función de un orden. Ahora, el ejercicio de ese orden, la manera en que ese orden se ejecuta, eso ya es responsabilidad de aquellos a quienes Dios ha llamado a ejercer la función del obispado o del ancianato. Así que nuestros hermanos ancianos tienen una labor no pequeña y hay que orar mucho por ellos, porque si ellos no llevan el orden que Dios quiere y lo sustituyen por el orden que ellos creen, imagínense eso de llegar ante la presencia de Dios y que nos diga, ¿qué hiciste con la iglesia que puse en tus manos? Ay, oremos mucho por nuestros ancianos. Así que nosotros no vamos a hablar de cómo se aplica ese orden, porque eso es responsabilidad de ellos. A lo que a nosotros nos debe preocupar es que debemos de tener vidas con orden, vidas con disciplina, porque observen lo que dice abajo. ¿Qué hace la disciplina? Corrige lo que está deficiente. El propósito de la disciplina es corregir lo que está deficiente. Y el problema que los seres humanos tenemos, lo vimos en el tema del día domingo, que estamos hablando acerca de la lucha contra la tentación, es que a los seres humanos no nos gusta prevenir. A los seres humanos nos gusta resolver, pero cuando ya hay que corregir, y es muy diferente. Muy diferente. La persona le dicen a la persona, oye, hermana, ya pasas de los 40 años, hermana. Sí, pero todavía estoy bien conservada. Sí, hermana, sí, yo no lo digo por eso. Lo que pasa es que después de los 40 años, recuerda que ya tienes que ir a hacer un chequeo anual para poder verificar que no haya algún problema con la principal causa de cáncer a nivel mundial entre mujeres. Si no la conocen, es el cáncer de cuello de matriz. Entonces, hermana, no olvides que hay que hacer un chequeo. Sí, no hay problema, yo me lo hago. Hermana, ya tienes 45, ya te hiciste el chequeo. Sí, pero yo estoy bien. ¿Cuándo ya queremos hacer algo? Ya tengo unos sangrados bien grandes. ¿Será que algo esté mal? Llego al hospital y ¿qué me dicen? Cáncer. A los seres humanos no nos gusta prevenir. Les decía yo el domingo pasado que en el caso particular, cuando me ha tocado estar en ejercicio de consejería, siempre las personas que vienen a pedirme un consejo me vienen a decir cosas como, hermano, ¿qué me aconseja porque tengo este problema? Pero hasta este momento, ya casi por cumplir 25 años que tengo como anciano, en 25 años ni una sola persona se ha venido a acercar conmigo a decirme, hermano, dígame qué hago para evitar tener ese problema. Nunca, nadie en 25 años. Pero todos vienen a decirme, ¿qué hago, hermano? Porque ya los problemas en el matrimonio ya no los aguanto, pero nadie me vino a decir, ¿qué hago para que no haya problemas en mi matrimonio?
Todos quieren que los ayudemos cuando ya los matrimonios son un desastre, pero nadie quiere tomar consejería matrimonial antes de casarse. Sí, están pensando en la noche de bodas. Hermanos, por eso es importante entender el altísimo valor que tiene la disciplina. El mantener un orden y que las cosas se hagan de tal forma que sigamos lo que Dios nos está marcando. ¿Saben por qué? Porque eso nos ayuda en muchos sentidos. Uno, aparece en la pantalla, 3 cosas. Existe disciplina, pero la disciplina, ¿saben qué logra? Restaura. La disciplina es maravillosa, porque la disciplina corrige lo que está deficiente y la disciplina restaura. Pero mis hermanos, hay que entender, como pueden ver en la parte de abajo, que existe disciplina preventiva, pero también existe disciplina correctiva. ¿Cómo tenemos que entenderlo? Bien sencillo. Disciplina preventiva, cosas que hacer para evitar que el pecado llegue a mi vida. Disciplina preventiva, cosas que hacer para que el pecado se manifieste en la iglesia. Disciplina correctiva, cosas que hacer cuando ya el pecado llegó a mi vida. Disciplina correctiva, cosas que hacer cuando ya el pecado apareció en la iglesia. Esa es la diferencia. Pero al final el propósito es restaurar, que las cosas regresen al punto donde estaban antes de que se rompió el dominio de Dios sobre nuestras vidas y sobre la vida de nuestra iglesia. Mis amados hermanos, cada vez que ustedes y yo apostamos por ser disciplinados, hacemos a nuestra iglesia mejor. En serio. Por eso es que tal vez cuando escuchamos temas como estos, ni siquiera imaginamos que cosas que parecen no tener conexión con la iglesia logren dar tan buenos resultados en la iglesia. Sí, una vida que se mantiene con disciplina y una iglesia donde se mantiene un orden y las cosas se hacen en función de ese orden, es una iglesia que va creciendo y se va haciendo más fuerte. La iglesia en Jerusalén fue una iglesia que se mantuvo con un orden. Y ahí aparecieron 2 personajes que dijeron: el orden de Dios no me interesa. Recuerden lo que pasó con ellos. Y mientras ellos salieron de cena, la iglesia en Jerusalén siguió creciendo. Mis hermanos, démosle el valor a la disciplina que la disciplina tiene. Oigan, y les voy a decir algo que tal vez ni siquiera lo habían pensado. Pensemos ahora no en la disciplina correctiva, en la que se hace cuando ya hay problemas. Pensemos en la de arriba, la que se hace cuando todavía no hay problemas. ¿Sabían ustedes que el venir como iglesia reunida en el nombre de Jesús cada domingo a celebrar el culto de adoración y participar juntos del partimiento del pan, sabían que es una medida de disciplina preventiva? No es nuestro tema. Ojalá y un día viéramos la disciplina en la iglesia, todos los casos de disciplina, cuándo, cómo se aplica y a quién se debe aplicar y cómo. No es nuestro tema. Pero una de las medidas preventivas que Dios tiene, nos lo dejó a través de la mesa del Señor. En serio, de verdad, analícenlo. La cena del Señor es un servicio donde venimos a adorar a Dios y a donde venimos a comprender la grandeza de aquel ante quien nos presentamos. Venimos a agradecer por su muerte, por nuestra salvación y por la seguridad de la vida eterna. Venimos porque reconocemos que nuestra rodilla no se va a doblar ante nadie, excepto ante Él. Venimos aquí a reconocer que tenemos un solo Señor y un único Salvador, y que todos nosotros somos hermanos, como dice el Evangelio de Mateo. Venimos a honrar a aquel que merece ser honrado por los siglos de los siglos, a alguien que es cabeza de la iglesia y el único ante quien toda rodilla se debe doblar. Eso significa que cada vez que vengo a adorar al Señor, me lo van a entender así de fácil. Cada vez que lo venimos a adorar, hacemos que nuestra mirada vea a Dios hacia Él. Está sobre nosotros. Él es el primero. Todos nosotros somos segundos. La mesa del Señor nos somete al orden, disciplina, algo que se hace con constancia
de estar mirando a Dios así. Y saben, eso es hermoso, porque al estar mirando a Dios así, evitamos que lo empecemos a mirar. Y el cristiano que deja de mirar a Dios así y lo empieza a mirar así, ¿saben cómo termina viendo a Dios? Así. Para concluir, les voy a poner una imagen ahí en la parte derecha que creo nos va a hacer entender todo, porque dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Pero mis hermanos, antes de esta imagen, una pequeña ilustración cotidiana que alguna vez yo escuché cuando, viendo algún noticiero, daban una nota sobre la preparación que, en este caso, una jovencita de no más de 20 años, la preparación a la que tenía que someterse porque ella estaba en el camino para representar al país de donde yo procedo, México, en las Olimpiadas, en la disciplina de los clavados. ¿Han visto los Juegos Olímpicos o algunos deportes? Cuando están relatando los reportes, dicen las personas que narran: vamos a ver ahora los participantes de la disciplina de nado sincronizado. Vamos ahora a ver a los participantes de la disciplina de trampolín de 3 metros. ¿Por qué utilizan esa palabra? Y cuando hacían este reportaje, para hacerlo más interesante, el reportero siguió a esta joven que yo les platico desde que se despierta hasta que se duerme. Eso fue el reportaje. Seguir un día en una atleta que está compitiendo para llegar, en este caso, a unas Olimpiadas en la disciplina de clavados. Bien, esto fue lo que yo presencié en el reportaje. El reportero, junto con la niña, pues una niña, menos de 20 años, se tenía que levantar 3:30 de la mañana. 3:30 de la mañana. Y el reportero se paraba con ella. Se sentó a desayunar una mezcla baja en carbohidratos y un par de huevos así vaciados en un vaso. Y los tuvo que comer el reportero. Y nada más se vio como hacía así, pero se los tomó. De ahí a salir caminando por 30 minutos con la joven y con el padre de la joven para que llegaran al sitio donde pasaba el transporte público más cercano. Después se subieron al transporte público para tener que avanzar por 1 hora en ese monstruo de ciudad que es la Ciudad de México enorme, 1 hora para poder llegar a las instalaciones olímpicas donde ella estaba entrenando. Eso ya estaba sucediendo como por ahí de las 4:30, 4:45 de la mañana. Y desde esa hora hasta las 6:30 no pararon los ejercicios físicos, calistenia, estiramientos. No, yo veía lo que hacía esa niña y digo, no señor, yo hago eso, me tienen que recoger en pedazos. Y no creo que con ninguna clase de pegamento puedan resolverme a mí. Y unos ejercicios de verdad, hermanos, de estiramiento impresionantes, que yo decía, ¿cómo puede una persona tener tal capacidad de hacer eso con sus músculos? Y después de un trabajo pesadísimo, pesadísimo de puro ejercicio físico, a salir a las 6:30 de la mañana de ahí para caminar 30 minutos para que ella llegara a su escuela, donde estaba casi terminando lo que es el high school equivalente aquí en los Estados Unidos. Y después de estar las 6 horas en la escuela, salir de la escuela para ir a un lugar donde tenía que comer la dieta precisa para después regresarse a las mismas instalaciones y ahora estar 3 horas lanzándose y lanzándose a esa piscina. Y el entrenador, otra vez, esto lo hiciste mal, otra vez. A ver, sal acá, párate acá, levanta las rodillas, eso te está saliendo mal, otra vez. 7 de la noche, esta niña llegaba a su casa hecha pedazos. El reportaje termina con la niña poniendo así sus maletas y nada más dejándose caer así en la cama. Disciplina. El ganador, el mayor ganador
de medallas olímpicas de la historia. Por cierto, es de este país, Michael Phelps, por si alguien lo ha escuchado nombrar. Ha sido el ganador, el más absoluto, el que ha ganado más medallas olímpicas en toda la historia de los Juegos Olímpicos. Bueno, pues resulta que yo recuerdo hace algunos años, mientras ustedes y yo estábamos celebrando con la familia la noche de fin de año, ahí en un reportaje yo vi que él estaba en México, en una ciudad llamada Toluca, que es de una altura impresionante, a las 12 de la noche, nadando en una alberca con 0 grados centígrados por 3 horas. Mientras yo estaba pidiendo otro poco de pavo relleno, ¿no? Si entendemos el valor de la disciplina, no nos confundamos. La disciplina no solamente es limitar, restringir, molestar, incomodar. No, la disciplina es orden. Y cuando nos damos cuenta que si yo como cristiano hago que mi vida sea una vida de orden, ¿saben qué hago? Hago que mi iglesia se vuelva más fuerte. Y por último, les dije que compartí ahí una imagen, obsérvenla. Es una imagen a donde vemos en la parte de arriba de la imagen una palabra que la entendemos, motivación. Mientras que en la parte de abajo vemos que dice disciplina. ¿Entienden la referencia? No es tan complicado, ¿no? Es bien fácil de entender. Cuando hay motivación, comienzo así, ¿no? Con todo, ¿no? Y después termino en nada. Los dichos de las abuelas, qué sabios eran, por cierto. Algunas veces las abuelas decían, recuerda, más vale una gota permanente que un chorro de repente. Y entonces la motivación nos lleva a decir, no me miren con esos ojos de incredulidad. Muchos hemos caído víctimas de la imagen de arriba. 1 de enero, voy a leer toda la Biblia este año. Ya, las ganas duraron hasta el 20 de enero. Ahí está doblada la Biblia. Hoy sí voy a orar todas las noches y voy a orar por los misioneros. La primera semana nada más. Ya para la segunda, la oración te sirvió como pastilla para dormir. Cuando reaccionaste, ni la mena acabaste. Pero observen abajo la diferencia con la disciplina. Cuando hay orden, todo lo que hacemos y todo lo que nuestra iglesia hace, permanece. Y no importa cuánto tiempo pase, siempre permanece igual. Por eso, mis hermanos, hoy, en este penúltimo miércoles donde estamos estudiando el modelo de Dios para la iglesia, terminamos entendiendo que en el modelo de Dios para la iglesia debe haber orden. Pero más allá del orden hacia el interior de la iglesia, tiene que haber orden en nuestra vida, porque somos iglesia. Y el orden que yo ponga en mi vida es un orden que no solo me va a beneficiar a mí, sino que va a beneficiar a mi iglesia. Así que, mis hermanos, hagamos de nuestra vida una vida con disciplina, porque eso generará una iglesia con disciplina y va a ser una iglesia que, sin importar cuánto tiempo pase, siempre mantendrá las mismas fuerzas, las mismas ganas, la misma energía. Pero hay que mantener la disciplina. Mis hermanos, vamos a concluir con una oración, la exposición de la palabra de Dios, y que pueda a través de su Espíritu poner en nosotros el deseo de poner por obra lo que hoy hemos aprendido. Oremos, hermanos. Nuestro buen Señor, al término de este tema, te agradecemos lo que hemos aprendido junto con aquellos hermanos o con cualquier persona que nos haya estado acompañando a través de las diferentes plataformas de internet. Gracias, Señor, porque hemos aprendido cosas completamente prácticas que tienen que ver con lo que una iglesia debe hacer para seguir, Señor, las instrucciones que tú tienes para que tu iglesia sea como tú necesitas, no como nosotros queremos. Y, Señor, si hoy algo nos ha quedado claro, es que no hay iglesia cristiana en el mundo que no esté luchando con la falta de disciplina. Pero parece ser, es más, yo quisiera, Señor, con fe quitar el parece ser, y creo que hoy has hablado a nuestros corazones y has despertado en nosotros el deseo de ya no dejar las cosas a medias,
de ya esforzarnos por mantenernos haciendo algo en lo cual no haya variación. Variación, Señor. Esto nos hace recordar que la Biblia dice que en ti no hay sombra de variación, lo que significa que tú eres un Dios de equilibrio y orden perfecto. Y desde ahí tú, Señor, nos estás enseñando que al ser nosotros un reflejo de ti, debemos de esforzarnos por llevar vidas disciplinadas, vidas de orden, que corrijan lo deficiente, que restauren lo que está mal en matrimonios, relación con los hijos, relación entre hermanos y en cualquier otra esfera de nuestra vida cristiana. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Señor, que nuestras iglesias no las veremos estimuladas, motivadas o alentadas por periodos cortos de tiempo para después preocuparnos porque nuevamente los que faltan han empezado a faltar y a volver a batallar para convencer los que vengan. Pero si todos, Señor, empezamos a vivir vidas con orden, nos daremos cuenta cómo la iglesia comienza a cambiar, cómo la iglesia comienza a tener un orden diferente y empieza a manifestarse en ellas, en nosotros que somos iglesia, tu voluntad. Que lo pongamos por obra. Pedimos esto, Señor, orando con gratitud por lo aprendido y también, ¿por qué no?, pidiendo que en el último tema, Señor, que tendremos, tú termines por hablarnos, usando para ello las características que tenían las iglesias de la Biblia a las que debemos imitar. Esta gratitud la elevamos a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, a los que estuvimos aquí de manera presencial y gracias también a quienes nos siguieron a través de los espacios en internet. Dios les bendiga.